Buenas noches, señores alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela de Negocios Globales. Hoy, 23 de diciembre, continuamos con nuestras actividades académicas referente al curso de Administración Financiera. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre sobre los sistemas de amortización y vamos a hablar sobre el sistema de amortización francés, para lo cual voy a mostrar mi pantalla. Compartir. Estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve mi escritorio? ¿Se ve mi escritorio? Confírmeme, por favor. Sí, profesor. Excelente. Bien. Habíamos tocado el tema de los sistemas de amortización o sistemas de devolución de pago de deudas. A través de estos sistemas de devolución de pago de deudas, habíamos visto el tema referente a la devolución que se aplica en el sistema financiero nacional. Habíamos visto que existían tres métodos claramente diferenciados: el método francés, el método alemán y el método inglés o americano. ¿Cuál era la característica de una frente al otro? La característica era que el método francés utilizaba un sistema de cuotas o pago fijo y habíamos definido a la cuota como la suma de la amortización más el servicio de la deuda. ¿Y qué cosa era el servicio de la deuda? No era más que el cálculo de los intereses compensatorios y o moratorios que tenía que pagar el cliente de una entidad financiera. La característica fundamental es que siempre las cuotas iban a ser fijas o permanentes. Pero también otra característica era que en las primeras cuotas la entidad financiera cobraba como cobro inmediato una mayor cantidad de intereses y un menor aprovechamiento de la amortización. Es decir, que en las primeras cuotas la entidad financiera aplicaba el principio de la prelación, es decir, cobraba los intereses y luego la amortización, pero era en las últimas cuotas donde la entidad financiera cobraba la mayor proporción de amortización y la menor cantidad de intereses. Esa era la característica fundamental del método francés. Pero este sistema habíamos dicho que tenía varias variaciones, ¿no? Las variaciones de pagos diferidos con simplemente pagar el interés, el pago simplemente cuota cero, el pago a través de cuotas dobles, el pago con una o más cuotas ceros. Son variaciones que se van dando dentro de la negociación que pueda realizar el banco con su cliente. La característica del método alemán era que la amortización era constante. Era constante, sí, porque simplemente era dividir el monto otorgado como préstamo entre el número de cuotas. Por lo tanto, la amortización va a ser constante, pero lo que va a variar son el cálculo de los intereses. Y luego aparecía el método inglés o el método americano, que es un método que se aplica básicamente cuando se emiten instrumentos financieros, como es el bono, donde lo prioritario aquí es pagar o cobrar intereses y luego al final de la cuota devolver el principal. Es decir, durante todo el tiempo lo único que voy a hacer es pagarte o tú pagarme de acuerdo a la posición en que me encuentres. Como deudor voy a pagar, como acreedor voy a cobrar y realizaré el cobro de esto. Insisto, esto básicamente se puede ver y o apreciar en instrumentos de mediano y largo plazo, como es el caso de los bonos. ¿Ok? Vayamos al método francés. Recordemos un poco, porque ya lo habíamos hecho. La característica de este método es que las cuotas son fijas, iguales, no varían, no cambian. Pero también otra característica es que el interés en las primeras cuotas
es más elevado frente a las últimas cuotas. Y acá empezamos. ¿Cómo realizamos el cálculo del método francés? Para el cálculo del método francés tenemos que determinar nuestra cuota. Ya sabemos qué es la cuota. Profesor, la cuota, usted manifestó que era la suma de la amortización, cuota, era la suma de la amortización más los intereses. A eso usted le había denominado cuota. No, yo no, sino el sistema financiero, las matemáticas financieras lo denominan así. ¿Qué cosa es la cuota? No es más que la suma de la amortización y o devolución de una deuda más el costo de la deuda, es decir, el interés. Pero para hallar la cuota, vamos a aplicar una fórmula. Esta fórmula va a ser el FRC o factor de recuperación de capital. Este factor de recuperación de capital va a hacer que se convierta la devolución a través de una cuota o cuota fija, cuando este FRC se multiplique por el insoluto o el préstamo otorgado. La fórmula del FRC convierte la devolución o un pago a través de una renta o cuota fija. Por tanto, cuando yo determino el R, que va a ser la cuota, será la multiplicación del insoluto por la fórmula del FRC. Este es básicamente el método francés, la determinación de la cuota. ¿Cómo voy a determinar la cuota? Aplicando esta fórmula. R es igual a P por el FRC. Muy bien, vayamos al caso, a la casuística. Acá habíamos dicho lo siguiente. Una deuda de 8,000 se pagará con 5 cuotas iguales mensuales, aplicando una tasa efectiva mensual del 4%. Nótese que estoy hablando de tasas efectivas. Hallar la cuota fija y elaborar la tabla de amortización. Por lo tanto, yo necesito saber cuánto es mi R o cuánto es mi cuota. El monto del insoluto o el préstamo sin incluir intereses es 8,000. Me dicen que la tasa de interés efectiva mensual es de 4% y el periodo es de 5 meses. Aquí está la famosa concordancia que siempre le hemos hablado, la concordancia. ¿Qué cosa era la concordancia, profesor? Se había definido como que la tasa y el plazo deberían estar llevados a una misma unidad de tiempo, a una variable en común. Tasa de interés mensual, plazo en meses. Perfecto. Se produce la concordancia, sí. Reemplazo los valores. El préstamo es de 8,000. Aplico el FRC, cuya fórmula está aquí. Factor de recuperación de capital, 1 más I elevado a la N, todo sobre 1 más I elevado a la N a la menos 1. Reemplazo valores. Y aquí está. 4% por 1 más 4% elevado a la 5 sobre 1 más 4% elevado a la 5 a la menos 1. Cuando resuelvo esta operación que está aquí, me sale este factor y en la parte del denominador me sale ese factor y simplemente obtengo el resultado, lo multiplico y sale que mi R es de 1,797. ¿Qué es lo que he determinado? He determinado el valor de mi R o la cuota fija que debo pagar. Perfecto. Si tengo la cuota fija, ya sé entonces que mi cuota básica o mi cuota fija o el R es esa cantidad, el cual involucra al concepto de la amortización más los intereses compensatorios. Debo preparar mi cuadro de amortización. Y si preparo mi cuadro de amortización, me va a salir los siguientes resultados. ¿Cómo voy a graficar cómo voy a preparar este cuadro? Este cuadro estará formado por la variable n periodos, el monto de la deuda, la tasa mensual, el interés mensual, la cuota, la amortización y el saldo de la deuda. ¿Cuánto fue el monto inicial de la deuda? Profesor, fue 8,000. Perfecto, 8,000. ¿Cuánto es la tasa de interés mensual? El periodo, 5 meses.
¿Cuánto es el importe del costo del dinero? 4%. ¿Cuánto es el interés en ese mes? El interés en ese mes vendría a ser el 4% de 8,000. Si tú sabes la cuota básica o R que has hallado acá, lo pones aquí y simplemente por diferencia, de acuerdo a esta fórmula que aparece aquí, que es cuota, que lo habíamos visto acá, que es la cuota, copiar y esto lo voy a pasar aquí. Simplemente aplico la fórmula y me doy cuenta de que si la cuota básica es de 1.797, o dicho de otra manera, R, R, profesor, lo único que hago es despejar el interés y me sale que la amortización es de 1.477. ¿Cuál es tu saldo? El saldo será la diferencia entre el insoluto menos la devolución de la amortización. Es decir, 1.477. Por lo tanto, ¿cuánto es el saldo de la deuda en esa primera cuota? 8,000 menos la amortización. Este vendría a ser el saldo final en ese mes, el saldo final en ese mes, y se convertirá en saldo inicial en este mes. Por lo tanto, el saldo inicial estará dado por 6,522 que venía de aquí. Y vuelvo a hacer la operación. 6,522 por la tasa de interés me da 260,92. Tengo la cuota, diferencia, amortización y obtengo mi nuevo saldo de deuda. El saldo anterior menos la amortización y obtengo mi saldo final. Este vendría a ser el saldo final que se convierte en saldo inicial en el próximo ejercicio. Así voy avanzando cuota tras cuota hasta llegar a la última cuota. Y compruebo lo siguiente, que al llegar a la quinta cuota, mi saldo era de 1.727, el interés sigue siendo 4% mensual, 69,12, la cuota es la misma porque es fija y la amortización será la diferencia y luego el saldo de la deuda, 1.727, con el pago de la amortización, la deuda quedará en cero. Pero algo que es muy interesante observar en este cuadro de amortización es que se cumple lo que se dice en la teoría. ¿Y qué dice la teoría? Que cuando se aplica el método francés, las cuotas son fijas. Ok, son fijas, profesor. Así es. Las amortizaciones son menores en los primeros meses, siendo mayor en los últimos meses. Y en los primeros meses, la entidad financiera cobra la mayor cantidad de intereses. Es decir, los intereses descienden, ¿no? Descienden. 320 a 260, se cobra la entidad financiera una mayor proporción de intereses en las primeras cuotas y una menor proporción de amortización en las primeras cuotas. Ok, esa es la característica que se debe entender y comprender. Ahora, si tú sumas todas las amortizaciones, es obvio que te tiene que dar el monto total del insoluto, porque ¿qué viene a ser la amortización? La sumatoria de todos los pagos a cuentas del principal. Perfecto. Siguiente ejercicio. Dice, un crédito de 45,000 se pagará en 10 cuotas. Insoluto 45,000. Iguales mensuales aplicando una tasa efectiva anual. Dice, hay que leer bien el caso, no se confundan en la práctica en el trabajo que les voy a dejar. Dice, un crédito de 45,000 se pagará en 10 cuotas. 10 cuotas, ya me están hablando de cuotas. Iguales a, profe, método francés, aplicando una tasa efectiva del 18%, profe, es anual. TEA dice ahí, ¿no? Con un capital mensual. Ah, profe, acá no hay concordancia. ¿Cómo que no hay concordancia? Porque acá dice TEA, tasa efectiva anual, y luego usted me habla de una capitalización mensual. No, pues, profe, no se pase, estamos mezclando papa con camote. Bueno, tú sabrás lo que tienes que hacer. Ok, hallar la cuota fija y elaborar la tabla de amortización. La tasa efectiva anual es de 18%, anual, pero el plazo está en meses, en 10 meses.
Por lo tanto, debo aplicar el tema de la concordancia. Como este es anual, simplemente aplico la fórmula que aprendimos, la tasa equivalente. ¿Cuánto será el equivalente mensual de la tasa efectiva anual del 18%? Aplico la fórmula y me sale 1.38. Perfecto, ya tienes la tasa. Aplica ahora la fórmula general. ¿Qué es R? R es igual al insoluto multiplicado por el factor simple de recuperación de capital. El factor de recuperación de capital. Perfecto. Entonces acá tengo el factor de recuperación de capital. El factor de recuperación de capital. ¿Ok? Ahí está el factor de recuperación de capital. Determino mi cuota, reemplazo valores 45.000. Ya hallé, profe, la tasa equivalente 1.39 para efectos prácticos. La tasa por 1 más i elevado a la n sobre 1 más i elevado a la n a la menos 1. ¿Cuánto me sale? Me sale 0.015. Y abajo 0.014. Divido y me sale que la cuota es 4.850. Hallé la cuota. Pero ahora me piden determinar el cuadro de amortización. Y es simple, ¿no? ¿Cuántas cuotas son? 10. N periodo de 10. ¿Cuánto es el insoluto? 45.000. ¿Cuánto es la tasa de interés, profe? La equivalente. Es decir, esta. La equivalente. Perfecto, acá está. Ya lo jalé. La equivalente. Y determino el cálculo de los intereses. Y aquí está. Interés mensual insoluto por la tasa me sale 624. 624. Aquí está. Y luego determino, ya tengo la cuota básica o la R, que está aquí. Reemplazo y determino la amortización, que vendría a ser la diferencia, y hago la operatividad de mi caso y llego que en la décima cuota el préstamo se cancela. Se cumple el método francés. ¿Ok? Excelente. La suma de las amortizaciones, ¿cuánto tiene que ser? El monto del principal, profesor, 45.000. Perfecto. O sea, vas comprobando lo que has hecho. Ok. Otra característica, los intereses son más altos en las primeras cuotas y va disminuyendo. Y las amortizaciones son más bajas en las primeras cuotas y va aumentando en las últimas. Perfecto. Una relación inversa. Excelente. Ejercicio 3. ¿Qué dice? Se adquiere una deuda al BCP por 7.000, con 5 cuotas mensuales iguales y vencidas, aplicando la tasa efectiva mensual del 2.5. El banco entregó un préstamo el 12 de marzo. Las cuotas vencerán cada 30 días. ¿Cuál es la fórmula? R es igual a P por factor de recuperación de capital. Interés 2.5 mensual, ¿no? Tasa efectiva mensual. Plazo, en profe, debe ser en meses. 5 meses. Perfecto. Entonces reemplazo 2.5 elevado a la 5. Profe, ya está. Perfecto. ¿Cuánto es tu R? 1506. Y aquí aplico el cuadro. Con la única diferencia es que si sé el día en que se entregó el préstamo, el banco entregó el préstamo el 12 de marzo, ¿cuándo será la primera cuota? Al mes. Entonces, al 12 de marzo que está aquí, le voy a crear una pequeña formulita y le voy a sumar 30, porque ya habíamos dicho que el plazo en términos bancarios, financieros, tiene 30 días. Y a todo le sumo los 30 días y sabré en qué día calendario se da el pago de la deuda. ¿Ok? Perfecto. Y empiezo a elaborar mi cuadro. 7.000 es la deuda inicial, la tasa mensual 2.5, el interés,
la cuota la tengo, la amortización y automáticamente me sale mi cuadro. Perfecto, todo es operativo. Profesor, ¿cuánto se cumple la devolución, la cancelación? Claro, acá lo compruebas. ¿Cuánto es la suma de tus amortizaciones? 7.000. ¿Y cuánto es el importe del préstamo? 7.000. Se cancela. Ok, estás comprobando. Hasta ahí creo que no hay ningún problema en cuanto a lo que es un sistema de pagos de cuotas fijas francesas sin que exista ninguna variación. Pero, pero en el sistema financiero suele haber variaciones. En el sistema financiero suele haber variaciones. Profesor, ¿y qué variaciones podrían haber? Por ejemplo, un método muy utilizado por las entidades bancarias hoy, aunque no muy optado y pensado por muchas personas, digo no optado y pensado por muchas personas, porque la característica de nosotros, los peruanos, es apenas tenemos dinero, queremos gastarlo. Y no pensamos que lo primero que deberíamos priorizar es el pago de la deuda, a efectos de vivir tranquilos y dormir tranquilos. ¿Para qué? Para no pagar altas tasas de interés. Entonces las entidades financieras nos dicen, ¿sabe qué, señor Agüero? Le proponemos una calendarización de sus pagos, pero va a pagar una cuota doble en el mes de julio y en el mes de diciembre a efectos de que amortice más su deuda. ¿Qué le parece? Usted va a tener va a disponer de más efectivo y le conviene salir más rápido de su deuda, ¿no? O no lo cree pertinente, por supuesto. Entonces, vamos a aplicar un sistema de doble pago en los meses de julio y en los meses de diciembre. Por ejemplo, en estos días las entidades financieras a los que tenemos deudas nos van a aplicar doble cuota en el mes de diciembre. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo es el sistema de cuotas dobles? Es sencillo. Para eso vamos a basarnos en la línea de tiempo de los pagos. Si ustedes ya lo han visto cuando han hecho ejercicios sobre fecha focal. Profe, sí, sí, ya lo hemos visto. Sí, y recuerden algo, siempre los pagos son vencidos al final de cada periodo. Ok, esto sería cuando el banco te otorga el préstamo, cuando tú pagas la primera cuota, segunda cuota, tercera cuota, cuarta cuota, quinta, seis, siete, ocho. Acá hay 8 cuotas. Pero resulta que dice que hay pagos simples y hay pagos dobles. El primer mes, pago simple, el segundo mes, pago simple, el tercero, pago simple y el quinto hay un pago doble. Ok, pago simple, pago doble. Bueno, ese es lo convenido. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar esto? Para eso vamos a aplicar una fórmula, ¿ok? Una fórmula actuarial que les va a servir para la aplicación de los pagos dobles. ¿Qué dice acá? El préstamo de deuda es el valor actual de todos esos pagos. Vamos a ver un ejercicio para que se entienda. Se adquiere una deuda por $8,000 a pagar en 12 cuotas, vencidas e iguales. En el sistema financiero, fundamentalmente, el sistema de pagos o de cobros es a través de cuotas vencidas e iguales. Cuando se aplica el método francés en el Perú, básicamente son sobre pago de cuotas vencidas al 30 al final de cada periodo. Dice así, se adquiere una deuda por $8,000 americanos a pagar en 12 cuotas vencidas iguales, salvo en el cuarto y en el séptimo mes, donde se pagará doble. La tasa efectiva mensual es del 5%. Vamos a aplicar esta fórmula, el FAS. El FAS va a ser para el sistema de pagos dobles. Ok, acá veamos. Vayamos de frente al mapa. Como decía nuestro presidente Belaúnde. Voy a reducir un poco para que se vea todo. Acá está. Bien. ¿Cómo van a aplicar acá? Van a hacer lo siguiente. Cuando se presente el sistema de pagos dobles, automáticamente ustedes van a recordar esta fórmula. Esta fórmula es la que van a utilizar. El monto del préstamo es igual a R por FAS más R por FSA. ¿Cuándo van a aplicar el FAS y cuándo van a aplicar el RSA? Van a aplicar el FAS cuando realicen,
acá está. Van a aplicar el FSA cuando apliquen el sistema de pago doble. Y van a aplicar el FAS cuando apliquen el sistema de pago simple. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, en este préstamo dice que se ha realizado un sistema de pagos dobles en el mes 4 y en el mes 7. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es graficarlo. Acá está, el préstamo es 8.000, son 7, 12 cuotas, 1 hasta la 12, acá está. En el mes 4 se produce doble pago. Si ustedes lo grafican, este sería el FAS, el factor de actualización simple. Cuando se producen pagos simples, acá está, pagos simples. Pero cuando se producen pagos dobles, van a aplicar el FSA. ¿Ok? Entonces, si ustedes reemplazan y grafican bien, se van a dar cuenta que en el cuarto mes, acá está el sistema de pago simple, RRRR, y luego se produce otro R que vendría a ser completando un sistema de pago doble. Y si ustedes lo, llámese así, lo totalizan, acá será R, 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 2R. Y ya lo tienen graficado el sistema de pago simple y sistema de pago doble. Por tanto, ya saben que cuando se produce un sistema de pago doble van a aplicar el FSA. Reemplazando, nunca se olviden de lo siguiente. Que el R viene a ser la cuota producto de la devolución de los valores futuros traídos a valores presentes. Por eso es que siempre ustedes van a encontrar una fórmula de un quebrado, un numerador y entre un denominador que no es más que traer los valores futuros a valores presentes. Entonces, aquí ustedes van a aplicar lo siguiente. Por ejemplo, FAS, profesor, sistema de pagos simples. FSA, profesor, sistema de pagos dobles. Muy bien. Entonces, ustedes van a igualar, tal como lo hacían con la fecha focal. El préstamo actual es de 8.000. Los valores futuros, porque todo lo que está aquí para adelante son valores futuros que si yo los traigo a valores presentes me tienen que dar 8.000. De ahí la fórmula, P es igual a R por FA más R sobre FCA. Por lo tanto, el FAS será para el pago de cuotas simples. Entonces, eso ya lo conocemos. 1 más I elevado a la N a la menos 1, pero el FSA será para el sistema de pagos dobles. Si ustedes observan aquí en la fórmula, van a encontrar que se está aplicando aquí todo para toda la primera línea el factor de actualización de la serie. Entonces aplico para toda esta línea el 1 más en la tasa elevado a la 12. Nótese que aquí está a la 12 porque me está tomando todos los pagos simples. ¿Ok? Y luego acá le sumo y le pongo la fórmula del sistema de la serie, el factor de simple de actualización que aparece acá, la fórmula que está aquí. 1 más I elevado a la N. Y eso lo aplico para el sistema de pagos dobles. ¿Cuándo se produce el sistema de pago doble, profesor? En el mes 4. En el mes 4. Por lo tanto, aquí está en el periodo 4. ¿Y cuál es el otro pago doble? Aquí en el periodo 7. Por lo tanto, aplico esa fórmula para los sistemas de pagos dobles, lo desarrollo y obtengo mi cuota de recuperación o mi cuota a pagar. Acá está. Luego de operacionalizar y luego de despejar y luego de realizar el cálculo, ¿no? Ya está, 796. Ahora voy a aplicar el cuadro de amortización. Y aplico el cuadro de amortización tal como lo hemos visto. ¿Cuánto era la deuda? 8.000. Nótese que acá hay un factor mensual. Profesor, usted lo sacó diferente en el cuadro anterior. Bueno, es lo mismo. El factor simplemente vendría a ser la deuda capitalizada, pero si tú lo quieres sacar el insoluto y multiplicarle el interés, va a ser lo mismo, porque si yo multiplico esto por este factor, me va a dar el importe total. ¿Y cuánto es el interés? Profesor, la diferencia del valor capitalizado menos el insoluto, ahí está el interés. Perfecto.
Entonces vas a hacer lo siguiente, a los 8.000 de la deuda, sácale el interés de frente, 8.000 por la tasa del 5%, porque la tasa es del 5%. 5% es 5 por 8, 40, 400, profesor. O dicho de otra manera, ¿cuánto será el factor de capitalización para cada mes? 1.05. Ok, lo mismo es, 8.400. Si este es el valor futuro y este es el valor presente, en este mes, en el mes 1, ¿cuánto será el interés, profesor? La diferencia. Ok, excelente. Tienes el interés, sí. ¿Cuánto es tu cuota de amortización? Tu cuota de pago o repago o recuperación. Tu cuota o recuperación, profe, es de 796, que lo estoy jalando de aquí. Perfecto. Tengo la cuota, tengo el interés. ¿Puedo hallar la amortización, profesor, por diferencia? Excelente. Entonces, ¿cuánto será el saldo de tu deuda? El saldo final a esa fecha. Tu saldo final será de 7.630. ¿De dónde salió esto, profesor? Del importe total menos la amortización. Perfecto. Este se convierte en saldo final y aquí se convertirá en saldo inicial. Saldo inicial. Perfecto. Ahí está, saldo inicial. El saldo final de aquí se convierte en saldo inicial aquí. ¿Cuánto será el interés? Bueno, sobre eso no se olviden de que sobre este importe se debe aplicar el factor de capitalización o simplemente el interés. Si ustedes multiplican a 7.630 por el 5%, les debe dar los 381 que aparece aquí. O sea, es lo mismo. Acá simplemente lo estoy capitalizando, 7.630 por la capitalización 8.012 y el valor futuro menos el valor presente vendría a ser el interés. Perfecto, si tienes el interés y tienes la cuota que es la misma, hállame la amortización. Y la amortización no es más que la diferencia entre la cuota y el interés. ¿Cuánto será el saldo de tu deuda? Profesor, el saldo de mi deuda es el saldo de la deuda inicial menos la amortización pagada en ese periodo. Por lo tanto, tu saldo de tu deuda es de 7.242 y esto se convierte en saldo inicial en el siguiente periodo y comienzas a aplicar la misma lógica. Profesor, hallé que mi saldo final es de 6.835, por lo tanto, esto se convierte en saldo inicial. Pero acuérdate de algo, ¿de qué, profe? Que de acuerdo al caso, en el periodo 4 y en el periodo 7 se producen dobles pagos. Ok, estoy en el periodo 4. Ok, ¿cuánto es tu saldo inicial de la deuda a ese periodo? 6.830. ¿Cuánto sería el valor final en ese mes? 7.176. ¿Cuánto sería el interés? El valor final menos el valor inicial. 341. ¿Cuánto es tu cuota? Profe, mi cuota es una cuota doble. Los 769 más 769, pago doble. Por lo tanto, yo voy a pagar en ese mes 1.538. ¿Cuánto será tu amortización? Profesor, mi amortización será el importe de la cuota menos el pago del interés. Nótese que cuando yo realizo un pago doble, realizo una mayor amortización de la deuda. Entonces, ¿qué convendría, profesor? Lo ideal, si tu presupuesto y tus flujos de caja te lo permiten, procura pagar un sistema de pago dobles, no en el cuarto ni en el séptimo mes, sino en más meses, si puedes, ¿no? Eso va a depender de tu capacidad de ingreso, tu capacidad de generar ingresos. Por lo general, ¿cuándo se realizan estos doble pagos? Ya lo he dicho, en el mes de julio y en el mes de diciembre, que es la fecha en la cual los trabajadores disponemos o tenemos de mayor cantidad de disponible. ¿Cuánto será la deuda? La deuda será los 6.835 menos la amortización pagada. Profesor, me queda una deuda de 5.000. Esto se convierte en saldo final aquí y se convertirá en saldo inicial aquí. Sigo avanzando o aplico la misma lógica hasta que llego
al mes 6. En el mes 6 tengo mi saldo final. Ok, profe. El saldo final se convierte en el mes 6 en saldo inicial. Ok, aquí está. Perfecto. Ahora, yo digo, mes 6, ya tengo mi saldo final del mes 6, este saldo final se convierte en saldo inicial en el periodo 7. Pero en el periodo 7 voy a hacer un pago de doble cuota. Entonces yo sigo calculando el saldo por el interés capitalizado sería 4.870. ¿Y cuánto sería el interés? 4.870 menos 4.638, 231. Perfecto. ¿Cuánto es tu pago de tus cuotas? Sistema de pago dobles. Y si yo le doy un F2 a 769 más 769. Perfecto. 1538. 1538. ¿Cuánto es el saldo de tu deuda? El saldo de mi deuda será el saldo inicial menos la amortización. Y me doy cuenta que cada vez que pago un sistema de pago dobles, estoy devolviendo más amortización, a diferencia de los pagos simples, donde la amortización es más baja. Termino de aplicar mi sistema y me doy cuenta que efectivamente, profesor, se paga la deuda. Vamos a sumar acá, a ver cuánto sumaría todo esto, la amortización. Profesor, suma los 8.000. Los 8.000 que vendría a ser el monto del préstamo inicial. Perfecto. Es decir, todo bien, profesor. Perfecto, excelente. Entonces ya hemos visto aquí un sistema de un método francés, una variación del método francés, a través del cual, se determina el sistema de pago fijo, sí, pero más un sistema de pagos dobles. Ya sabemos que cuando se produce un sistema de pago doble, debo aplicar el FSA, el factor simple de actualización. Y cuando se produce un pago normal, una cuota, el FAS. El FAS. Profe, no se multiplica por R, sí, pero el R lo he factorizado, pues. P es igual a R paréntesis por FAS más FSA, que es lo que he aplicado acá. Factor simple de actualización, factor de actualización de la serie, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a aplicar la metodología del doble pago. ¿Hasta ahí está claro todos? Confírmeme, por favor. ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Buenas noches. Sí, Bueno, ¿mi delegada entró? sí, profesor. Excelente, delegada. Muy bien. Entonces, estamos haciendo un repaso del sistema de amortización, delegada, y ya vamos a entrar a la tercera variación del método francés, el método de cuotas fijas vencidas e inmediatas, con pagos o procesos o periodos de plazo de gracia. Denme un minutito, por favor, voy a abrir mi puerta que están tocando. Un minutito. Está bien. Perfecto, continuamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, profesor. Ok, entonces continuamos con el tercer método, el método de cuotas fijas vencidas e inmediatos con un plazo de gracia, periodo de gracia. Y ya sabemos que el plazo de gracia o periodo de gracia también puede sufrir ciertas variaciones. Un periodo de gracia en el cual simplemente no pague, o un periodo de gracia en el cual pague solo intereses, o un periodo de gracia donde pague solo las amortizaciones. Eso dependerá del acuerdo contenido en el contrato.
Bien, ¿qué dice acá? El, el plazo de gracia es un plazo que se le concede al deudor para no pagar la amortización de la deuda, pero sí debe pagar el interés. Ojo aquí, este primer caso vamos a ver que se da un periodo o un plazo de gracia en el cual debe pagar interés, pero también hay sistemas en el cual se concede un periodo de gracia, pero debe pagar la amortización o simplemente no paga ni la amortización ni el interés. Entonces, hay variaciones. Aquí dice de que lo primero que vamos a hacer es pagar el interés. Perfecto. El plazo de gracia es un plazo que se le concede al deudor para no pagar la amortización de la deuda, pero sí debe pagar el interés. Esta es la primera variación. ¿Qué fórmula vamos a aplicar, profesor? R es igual la cuota P por FRC, factor de recuperación de capital. Perfecto. Aquí está. Ok. Vamos a hacer un casito para que se entienda. Dice así. Se concede un préstamo al señor Juan Flores Poma del BCP por la suma de 6.000 soles para pagarlo en 6 cuotas mensuales y vencidas, es decir, a fin de mes. Pero tendrá un plazo de gracia de 2 meses, por lo que la primera cuota la pagará al final del tercer mes. Obvio, al final del tercer mes pagará la primera cuota, porque la cuota 1 y la cuota 2 corresponden al plazo de gracia. Los dos primeros meses solo va a pagar interés. Tasa efectiva mensual 3%. Monto del préstamo 6.000, plazo 6, tasa efectiva mensual 3 y va a aparecer acá un K. A ese K le vamos a denominar periodo de gracia, 2 meses. Por lo tanto, el plazo que se irá a pagar en total la deuda será el plazo convenido, 6 meses, más el plazo de gracia, 2 meses. Es decir, en realidad, ¿en qué tiempo voy a pagar esa deuda? En 8 meses. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la fórmula? La que aparece aquí. Esta fórmula va a ser cuando ustedes apliquen periodos de gracia. R es igual a P por 1 más I elevado a la N sobre 1 más I elevado a la N a la menos 1. Van a reemplazar valores. ¿Cuánto es la tasa de interés? 3%. ¿Cuánto es la N? N siempre va a ser, obviamente, 6 cuotas. O sea, no van a ponerle 8. 8 simplemente es un cálculo que en realidad es el tiempo en el cual se demora en pagar la deuda, pero el plazo convenido es de 6. Ok, por lo tanto, I es igual a 3% por 1 más 3% elevado a la 6. Ok, entonces reemplazo los valores, encuentro la determinación y luego determino el resultado, el cociente entre ese quebrado y lo multiplico por 6.000. F2, 6.000 por 0.184 me sale que la cuota es de 1.107. Nótese que para todo hallo la R. Ahí está. R es igual a 1.107,59. Ahora vamos a elaborar el cuadrito. El cuadrito. R vendría a ser la cuota. Y si lo graficamos, vamos a tener lo siguiente. N. ¿Cuál es el plazo en realidad que voy a terminar de pagar la deuda, profesor? En 8 meses, ¿sí? Porque los 2 primeros meses no voy a amortizar deuda. Mi deuda va a ser siempre la misma, 6.000, 6.000. No se baja la deuda. ¿Cómo se baja la deuda? Se baja cuando se amortiza la deuda. Entonces, tener mucho cuidado que cuando tú asumas un préstamo tienes que decir, hey, lo que yo voy a pagar incluye la amortización y el interés. No, señor, lo que usted va a pagar solamente son intereses. Entonces, ¿cuándo voy a terminar de pagar la deuda? Hay muchas personas que cuando realizan pagos no terminan de pagar su deuda. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es pagar intereses y no amortizar la deuda. De acuerdo al caso, en el periodo 1 y el periodo 2 no se paga
no se amortiza, solo se paga intereses. Por lo tanto, aplicaré el factor mensual 6.000 por la tasa del 3%. En el primer mes tú me deberías pagar 6.180. ¿Cómo que 6.000? No, perdón, yo te debería pagar 6.180 menos 6.000, que vendría a ser 180 soles de interés. O más fácil, ¿cuánto es el interés? ¿Cuánto es la tasa? 3%. 3% de 6.000, profe, 6 por 3, 18, 180. Perfecto, ahí está, de frente. 180 es tu interés. ¿Vas a pagar el interés? Sí, voy a pagar el interés. Ok, entonces, ¿cuánto es tu cuota? Tu cuota vendría a ser el interés más la amortización. ¿Cuánto es tu amortización? Cero. O sea, tu cuota en ese primer mes solamente estará formado por el interés de la deuda. Perfecto. En la segunda, igual se cumple la misma teoría. La deuda, ¿cuánto es? 6.000 por la tasa de interés del mes, 3%, 6.180. Por lo tanto, ¿cuánto sería tu interés? Tu interés sería el 3% de 6.180. Ok, ¿cuánto es el saldo de tu deuda? El saldo de mi deuda vendría a ser el importe insoluto menos la amortización. Pero no he hecho amortización, entonces tu deuda sigue siendo la misma, 6.000 en el primer mes y en el segundo mes sigue siendo 6.000. Ok, entonces, profe, realmente todo arranca a partir del tercer mes. En realidad, todo arranca a partir del tercer mes, fecha en que vas a aplicar el tema de la cuota que has aplicado y que has obtenido de tu fórmula. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, cuando los bancos te dicen, señor, le vamos a dar un periodo de 3 meses de periodo de gracia. ¿Qué le parece? Oye, gracias, gracias totales. Lo que está haciendo el banco es un gran negocio. El banco te está cobrando intereses sobre el importe de la deuda y al final, cuando empieces a pagar la cuota real, te sigue cobrando intereses y recién te amortiza la deuda. Es decir, cuando los bancos te dan periodos de gracia, realmente es un negocio para los bancos, porque ellos empiezan a cobrarte interés de una deuda que todavía no empiezas a pagar. Ok, entonces, ¿cuánto era la R aquí? Profe, la R es esto, 1.107. ¿Cuánto será el interés para la tercera cuota? Y vean, recién, es como si todo empezara, pero ya en las dos primeras te cobró el interés. Como la deuda no se ha bajado, sigue siendo 6.000, el banco aplica los 6.180 y te dice, hey, me debes 180 de interés. Perfecto. Y tu cuota es de 1.107, por lo tanto, la diferencia viene a ser tu amortización. Es decir, a partir de la tercera cuota, realmente estoy comenzando a pagar o a devolver el principal o insoluto. Perfecto. Entonces sale 927 y yo diré, ¿cuánto es el saldo de la deuda? El saldo de la deuda vendría a ser el importe total del préstamo menos la amortización. 5.000. Y esto ya sabemos que es el saldo final que se convierte en saldo inicial. Aplico nuevamente el factor de 1.03 que vendría a ser el interés capitalizado. La diferencia del monto capitalizado menos el saldo anterior me da el interés. Y si yo tengo la cuota menos interés me da la amortización y avanzo mes a mes al punto de que es realmente en el octavo mes donde termino de pagar la deuda. Si ustedes se dan cuenta, observen aquí, ¿ah? ¿Cuánto es el importe del interés cobrado? El importe del interés cobrado por el banco es de 1.005.51. Si yo no hubiera aceptado este sistema de amortización de periodos de gracia, estos 180 no existirían y a partir de aquí sería el interés que el banco me estaría cobrando. Nótese que producto de esto, de este famoso periodo de gracia, el banco me está cobrando 360 soles más. Si no hubiera habido este periodo de gracia, el interés real que hubiera cobrado el banco sería 6.45. Pero como ha habido un periodo de gracia, simplemente el banco me ha recuperado, el banco ha hecho un buen negocio conmigo, simplemente eso. ¿Ok?
Entonces, financieramente yo tengo que ver, si la operación que realizo con el banco es pertinente o no es pertinente. En este caso, será pertinente o será favorable si, solo si el banco me dice, entonces empezamos aquí. Y si yo no tengo dinero, o tengo poco dinero, o tengo poca caja, tendré que solicitarle un periodo de gracia. ¿Por qué? Porque la realidad me exige que solicite un periodo de gracia. Me exige. Pero cuando dispongo de efectivo para pagarlo, lo mejor es empezar a pagar desde el periodo 1. ¿Ok? Entonces vean las ventajas y desventajas del periodo de gracia. El periodo de gracia será beneficioso si y solo si los flujos de caja de la empresa son bajos, pero el periodo de gracia no será beneficioso cuando la empresa tiene la capacidad de pagar la deuda, empezar a pagar la deuda con la entidad bancaria. ¿Ok? Y acá aparece el cálculo, ¿no? La fórmula, acá está, que estaba aquí, ¿no? Esta misma fórmula está aquí. Deuda, acá dice, ok, acá está la R, eh, la tasa de interés y el periodo. Eso es cuando varía el plazo, ¿no? Muy bien. Ok, excelente. Ok, entonces ya sabemos en qué momento pedir un periodo de gracia y en qué momento no pedir los periodos de gracia. Cuando se produce el periodo de gracia, ya sabes automáticamente que vas a pagarle más intereses al banco, porque el banco no te cobra amortizaciones, de acuerdo a esta estructura contractual que tú has tenido con el banco. Variación. Ahora, acá hay otra variación que dice, método de cuota fija vencidas e inmediatas con plazo de gracia no incluye pago de intereses, no incluye el pago de intereses. Entonces, acá ya no incluye el pago de intereses. Entonces, si observamos aquí, el periodo de gracia es ni intereses ni amortización. Simplemente no pago. Simplemente no pago. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, a ojo de buen cubero, ojo acá, cuando yo no pago el interés ni la amortización, será beneficioso para la empresa a ojo de buen cubero. No, profesor, porque el banco desde el primer día ya me comienza a cobrar intereses y dice 6,000 por el factor de capitalización de la deuda, 3%, 6,180. ¿Cuánto es el interés? Profe, 180. 180, ¿no es cierto? Sí, pero ¿lo has pagado? No, profesor. Entonces tu deuda a ese periodo, ¿cuánto es? 6,180. El siguiente mes, como se convierte en saldo final, acá será el saldo inicial. ¿Cuál es tu saldo inicial? Mi saldo inicial es esto. Y sobre esto, el banco me aplica intereses y la nueva deuda ya no es 6,180, sino es 6,180 por el factor de capitalización de ese mes y me sale 6,365. Esto se convierte en saldo final y es a partir de aquí que empieza el banco a cobrarme la deuda en sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan beneficioso es? Profe, en realidad no es tan beneficioso como parecía, ¿no? O sea, el banco no es buena gente, profe, el banco hace su negocio, me sigue cobrando mi deuda y me la sigue capitalizando. Yo les dije, en el sistema financiero nacional, el concepto es a rebatir, es decir, sobre el saldo de la deuda se aplican más intereses y se capitalizan los intereses. ¿Ok? Pero vayamos a ver este cálculo a través de las fórmulas. ¿Qué dice acá? Método de cuotas fijas vencidas e inmediatos con plazo de gracia que no incluye pago de intereses. ¿Ok? Acá vamos a aplicar esta fórmula. P es igual a R por FAS por R por factor simple de actualización. ¿Ok?
Ok, excelente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entenderlo y comprenderlo. Acá está. Observen aquí. ¿Cuándo voy a aplicar el FSA? El FSA lo aplicaré cuando se da los periodos de gracia. Acá está el periodo de gracia. Cuando veas periodo de gracia y no se paga ni interés ni amortización, vas a aplicar esta parte de aquí. Y aquí para el resto. Observa. El señor Martín Salinas Linares recibe un préstamo del BCP, el cual le fija las siguientes cláusulas. Préstamo 6,000. Periodo 6 meses. Cuotas vencidas. Tasa efectiva mensual 3%. Periodo de gracia 2 meses. 2 meses. Sin pago de intereses. Sin pago de intereses, coma, sin pago de amortización. ¿Ok? Sin pago de intereses, y o sea, no vas a pagar. Sin pago de intereses, sin pago de... Es decir, 0, 0. A partir de la cuota 3 empieza a pagar la deuda. Muy bien. Entonces tú vas a aplicar esta fórmula, el FAS, cuando vas a aplicar tu serie normal. Para tu serie normal, que es un periodo de 6 meses, y para el periodo de gracia vas a aplicar el factor simple de actualización. Entonces vas a reemplazar valores, 1 más los 6 meses, 1 más la tasa de 3 meses elevado a las 6, y para los cuotas para el periodo de gracia vas a aplicar el factor simple de actualización. Pero nótese que aquí ya aparece la multiplicación. Multiplicación. ¿Ok? Muy bien. A diferencia del anterior, que eran sumas, ¿ah? Aquí ya aparece multiplicación. En las fórmulas ustedes las van a tener, así que no va a haber ningún problema. Ok. Sin pago, con plazo de gracia, no incluye pago de interés, no incluye amortización. Esta es la fórmula. Ya está. Aplican las fórmulas y van a obtener el factor de recuperación. ¿Ok? Y luego van a aplicar en función a esta cuota de recuperación. Y ya habíamos dicho, ¿cuánto era la deuda? 6,000. ¿Cuánto es el importe de esa deuda con los intereses incluidos? 6,180. Por lo tanto, ¿cuánto es el interés? Sería 6,180 menos 680. ¿Lo vas a pagar? No, cero. Pago cero. ¿Vas a amortizar algo? No, pago cero. ¿Cuánto es el importe de tu deuda? El importe de mi deuda es 6,180. Ok, primer mes. Este se convierte en saldo final y acá se convertirá en saldo inicial. Mi saldo inicial de la deuda es 6,180. 6,180. Y le aplico el factor de capitalización de los préstamos y será 6,365. Y el saldo final será 6,365 porque no pagas ni intereses ni amortización. O sea, este es el nuevo importe de tu deuda, de acuerdo a lo que tú has querido, el nuevo importe de tu deuda. Ok, a partir de aquí arrancamos. Tu deuda empieza aquí, 6,365 por el factor 6,556. ¿Cuánto es el interés? El interés será cuánto la diferencia de 6,365 menos 6,556. Ahí está el interés. ¿Cuánto es la cuota? 1,175. ¿Cuánto es la amortización? 984. Que vendría a ser la diferencia entre la cuota y el interés. Y así voy a ir avanzando y determinaré que en el periodo 8 realmente se paga y se cancela la deuda. Se paga y se cancela la deuda. ¿Ok? No es nada complicado. Yo creo que hasta más fácil se desarrolla elaborando el cronograma de pagos. Es más fácil. Pero necesariamente tienen que aplicar esta fórmula. ¿Para qué? Profesor, para hallar el R.
porque el préstamo ya lo conozco, el insoluto. El FAS voy a aplicar la fórmula, el FSA, profe, para el periodo de gracia y voy a despejar R. Producto de esta fórmula despejo R y necesito hallar la cuota o la cuota de repago o el pago de la cuota. O sea, por lo tanto, necesito aplicar esta fórmula para hallar este valor. Perfecto. Ok. Luego viene acá otra metodología, otra variación. ¿Cuál es la otra variación, profesor? La otra variación es la siguiente. Vamos a ver. Vamos a reducirlo un poco para que se vea. Aquí. Profesor, la otra variación es esta. La otra variación es métodos de cuotas fijas, vencidas e inmediatas con periodos intermedios de pago cero. Con periodos intermedios. ¿Cómo es eso, profe? Aquí está graficado. Con periodos intermedios. Nótese que aquí había periodo de gracia, no pagabas ni interés ni préstamos o simplemente pagabas interés y no la amortización. Ahora la cosa va a ser distinta. Yo podría combinar diciendo de que vas a pagar cuotas, pero en determinados meses la cuota es cero. Eso es lo que me está diciendo el caso. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Si lo grafico, será así. El préstamo vencidos en el mes 1, periodo 1, el pago de la cuota, el R, pero en el periodo 4 el pago es 0, en el periodo 5 el R, en el periodo 6 es 0. O sea, aquí está graficado lo que dice de manera literal. Método de cuotas fijas, vencidas e inmediatas con periodos intermedios de pago 0. En este caso existen periodos dentro de la programación con pagos 0 y el gráfico sería tal como se ha mostrado. Excelente. Aquí rige la siguiente regla, que dice, el capital o préstamo P es el valor actual de todos los pagos. Claro, el capital o préstamo es el valor actual de todos los pagos. Obvio, si yo los valores futuros lo traigo a valores presentes, será igual al préstamo o al monto del capital otorgado. Donde los pagos son 6, dice, pero no son continuos, es una anualidad, no es una anualidad uniforme. Donde los pagos son 6, ¿cuántos pagos hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 pagos, pero no son continuos, no son uniformes. Entonces, ¿yo qué podría decir? Este mismo gráfico que aparece aquí, yo podría reflejarlo de esta manera. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vendrían a ser todos estos. ¿Ok? Si yo digo que en todos los periodos se paga, sería así, R. Profesor, sería en una situación normal, sí. Pero si yo te planteo esto, que hago un segundo paralelo de esta gráfica y digo, acá no tienes pago, acá en lugar de que sea R, le pongo menos R, menos R, y ahora te digo, suma las R, profe, acá, si totalizo, acá no hay nada, R es R, y al final te sale la misma gráfica que la de arriba. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para nuestra fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Acá aparece un menos y ya te vas a guiar que lo vas a hacer así. Vas a hacer que el P, el monto del préstamo, es igual a R por el FAS menos R por FSA. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Los periodos en los cuales tú vas a tener pago cero, ¿qué periodo será acá? En este caso el periodo 4 y el periodo 6. Vas a aplicar el FSA. Vamos a verlo en un caso para que te des cuenta. Acá está la fórmula general. P es igual a R por FAS menos RFSA. El FAS es normal, la fórmula cotidiana. Acá el menos vendría a ser los periodos en los cuales se convierten en cero. ¿Ok?
Es decir, a este pago, a este R que siempre encontrábamos, a la determinación de la cuota, le vamos a restar los pagos que hacen que parte del pago de eso se conviertan en cero. ¿Ok? Vamos a ver el ejercicio para darnos cuenta. ¿Qué dice acá? El señor Ronnie Valencia Arroyo obtiene un préstamo del BCP por 11.000 soles, que pagará en un año, del 1 al 12. La tasa efectiva mensual es del 8% en el sexto año y décimo mes. Es del 8%. En el sexto y en el décimo mes no pagará nada. Son 12 cuotas, son 12 periodos. Y dice que en el sexto y décimo periodo no pagará nada. En el sexto y décimo periodo no pagará nada. Entonces voy a aplicar la fórmula. P es igual a R. Acá está el FAS y acá está el menos el FSA. ¿Cuántos periodos no va a pagar? 6 y el décimo. O sea, hay 2 periodos que no va a pagar. Por lo tanto, hay 2 factores simples de actualización. Uno corresponderá al periodo 6 y otro al periodo décimo. Vamos a reemplazar. Préstamo es de 11.000. El préstamo es de 11.000. La tasa efectiva mensual es del 8%. El periodo es de 12. Los no pagos son en los meses 6 y el periodo 10. El periodo 6 no pago y el periodo 10 no pago. Perfecto. Reemplazo la fórmula. 1 más 8% elevado a la 12 por el total, menos 1, 8% por 1 más i elevado a la n. Ya está, profe. Esto sería por el periodo de los 12 cuotas, pero acá debes restarle el periodo en el cual la cuota se convierte en cero. Entonces simplemente vas a aplicar el factor simple de actualización. 1 más 8% elevado al periodo 6 y 1 más 8% elevado al periodo 10. ¿Ok? Aplicas la fórmula, desarrollas el quebrado de cada uno y le vas a restar. Al final, ahí está el 7.53 menos el 0.63 menos el 0.46, te sale 6.44. Y como tienes que despejar R, vas a dividir 11.000 entre este factor que has encontrado. 6 puntos. Y te sale que tu cuota es de 1.707,35. Ahora eso lo vamos a plasmar en nuestro cuadro de amortización de la deuda. ¿Ok? Y empezamos. Dice, ¿cuánto es el periodo? 12 cuotas. 12 cuotas, profesor. Acá está, 12 cuotas. Perfecto. 12 cuotas. Entonces, ¿cuánto es el importe de préstamo? 11.000. Por el factor mensual 1.08, deuda antes de pago 11.880, que vendría a ser la capitalización de la deuda, ¿no? 11.880, 11.000 por 1. ¿Cuánto es el interés? Ah, ya, profe, el interés vendría a ser la diferencia, pues, del valor futuro menos el valor presente de ese periodo. Ok, 880. El primer mes, ¿vas a pagar? Sí, profe, voy a pagar. ¿Cuánto es tu cuota? 1.707. Acá está, 1.707, que simplemente lo he jalado. ¿Cuánto es tu amortización? La diferencia. La diferencia sería el monto del préstamo, la cuota menos el interés. Esa sería la amortización. ¿Cuánto es tu saldo? Profesor, mi saldo sería el importe total de la deuda menos la amortización. Sigo avanzando para el periodo 2, aplico la misma metodología y llego al periodo 5, aplicando la misma metodología, ¿no? ¿Cuánto es el importe de tu deuda? El importe de mi deuda sería el saldo final del periodo anterior menos la amortización igual saldo final. Perfecto. Saldo final 6.146. Muy bien. 6.146. 6.146, ¿no? Por lo tanto, 6.146 sería el nuevo saldo. ¿Cuánto sería la deuda total? 6.637,94. ¿Cuánto es el interés? El interés es 4.91. ¿Cuánto es la amortización? Como no pagas, simplemente
la amortización se convierte en, acá sería la cuota cero, y la amortización se convertiría en negativo porque no pagas, es por el mismo importe del interés, no pagas. ¿Cuánto será tu, eh, tu deuda? 6.146. Nótese que la deuda sube. ¿Por qué? Porque no estás amortizando. Lo que deberías haber amortizado no lo estás amortizando. Sube la deuda, 6.637. ¿Por qué? Porque simplemente has pagado interés. No ha bajado la deuda. ¿Ok? 6.637. Tu deuda es 6.637. Vale decir, es lo mismo que aparece aquí. 6.600, porque no hay amortización. 6.637. Y luego a partir de la cuota 7 es donde nuevamente se da el circuito normal, ¿no? Empiezas a pagar. Acá la cuota es cero. Acá simplemente estás pagando, no estás pagando ni interés, ni el interés ni la amortización, se está acumulando. 3.044 sería tu nueva deuda, ¿no? O simplemente esto, 3.044. Y luego a partir de la cuota onceava cuota ya empiezas a regularizar los pagos normales. Y es donde el préstamo es en el periodo 12, donde realmente ya cancelas la deuda. Entonces, como se puede apreciar, hay dos periodos en los cuales la deuda ha quedado en cero. ¿Ok? Un minutito, por favor, un minutito.
Ok, continuamos, por favor, continuamos. Bien, entonces, si ustedes se percatan, en el sistema de amortización, donde el pago es cero, pago cero, el pago es cero, la cuota es cero. Si ustedes se habrán dado cuenta en esta parte que he marcado, profesor, ¿por qué le ha puesto menos 491.70? Porque acuérdense de algo, la cuota es cero. Si acá dice que la amortización, el interés es de 491 y no, para que sea cero la cuota, ¿cuánto tendría que ser la amortización? Menos 491.70. O sea, no, pues no paga y hace que el efecto de la cuota se convierta en cero. ¿Ok? El efecto de la cuota se convierta en cero. Esa es la dinámica que se utiliza para este tipo de variación. Luego, acá aparece la sexta variación. ¿Qué dice acá? Método de... ¿Me están escuchando, no? ¿Me están escuchando, delegada? Sí, ¿no? Ok. Sí, profesor. Ok. La sexta variación es el método de cuotas fijas, vencidas, diferidas, con plazo de gracia que incluye pago de intereses y periodos intermedios. O sea, que acá lo mezcla ya. Plazo de gracia, que incluye el pago de interés y periodos intermedios de pago cero. Wow, profe, una combinación de los dos anteriores. Exacto. Entonces, para eso vamos a aplicar esta fórmula. Basta que me digan periodo, plazo de gracia y periodos intermedios. Ok, profe, aplico esta fórmula. Periodos intermedios de pago cero. Ya sabemos que para los pagos ceros era el FSA. Ok, lo mismo aquí, el FSA. Excelente, veamos un caso. Dice, la compañía Los Hermanos Unidos ha obtenido un préstamo del BCP por la suma de $9,000 americanos. Se acordó un plazo de gracia con pagos de interés, amortizando la deuda en 10 meses, con cuotas mensuales vencidas. Hasta ahí creo que la primera parte, plazo de gracia. La tasa efectiva mensual es del 4.5. En el quinto mes del plazo, séptimo mes del plazo, porque hay dos periodos de gracia, dice el plazo de repago, a ver, dice en el quinto mes del plazo, séptimo mes del plazo y en el séptimo mes del plazo de repago, mes noveno, no pagará nada, es decir, cero, pago cero. El plazo es de 12 meses. Ok, calcular la cuota de repago. Muy bien, dice, la compañía Los Hermanos Unidos ha obtenido un préstamo del BCP por la suma de $9,000. Se acordó un plazo de gracia con pagos de interés. 1. Amortizando deudas en 10 meses, con cuotas mensuales vencidas. La tasa efectiva mensual es del 4.5. En el quinto mes del plazo, séptimo mes del plazo, y en el séptimo mes del plazo, noveno. Ya son dos periodos de gracia. El plazo es de 12 meses. Ok. Calcular la recuota. Veamos. Ok. Acá dice que el periodo es de 10 meses. Excelente. ¿Cuándo es el periodo en el cual se realiza no digo el pago, sino la cuota es cero? Cuota cero. La cuota cero es en el quinto mes y en el séptimo mes. Séptimo mes. Eso es lo que dice el caso. Cuota cero. Entonces, la compañía de Los Hermanos Unidos ha obtenido un préstamo del BCP por la suma de $9,000 americanos. Se acordó un plazo de gracia con pagos de intereses, amortizando la deuda en 10 meses, en cuotas vencidas. La tasa efectiva es del 4.5. En el quinto mes y en el séptimo mes no pagará nada. El plazo es de 12 meses. Entonces hay dos periodos de gracias. Acá están. Sí, pues hay dos periodos de gracia. Estos son los periodos de gracia, pero las cuotas eran definidas del 1 al 10. Al 10. Ok, del primero al 10. Entonces, en total es un periodo de 12 meses. Ok. Dice, cuando los
Perdón, la compañía Los Hermanos Unidos ha obtenido un préstamo del BCP por la suma de $9,000 americanos. Se acordó un plazo de gracia. Acá hay que completar para que se entienda. Un plazo de gracia. Un plazo de gracia. Entre paréntesis, 2 meses. Con pagos de intereses, amortizando la deuda en 10 meses. Ok, 10 más 2, 12. Con cuotas mensuales vencidas, la tasa efectiva. En el quinto mes, es decir, en el séptimo, lógico, ahora sí tiene sentido. En el quinto mes, es decir, en el séptimo mes, y en el séptimo, es decir, en el noveno mes. O no pagará nada. Excelente. El plazo es de 12. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Esta. Cuando se producen periodos de gracia y pagos de cuota cero. Ok, entonces este va a ser el periodo de gracia. Ustedes podrían graficarlo tal como se graficó, pagos regulares, una segunda línea, menos R igual una tercera línea. Entonces ya saben que esto de aquí son para los periodos de cuota cero. Ok. ¿Cuándo son los periodos de cuota cero? Dice que es en el mes 5 y en el mes 7. Entonces aplico la fórmula 9,000 siempre aplicando el concepto de la fecha focal. Valor presente, todo esto en realidad vendría a ser el valor futuro. Valor presente, valor futuro traído a valor presente va a igualar al monto de mi deuda. ¿Ok? R es igual a FAS. Aquí aplico por el total. ¿Por cuántos meses? Acá aplico por N, que es igual a los 10 meses. 10 meses. Entonces aquí aplico como si fuera una situación normal. ¿Qué dice la fórmula? 1 más I. ¿Cuánto es la tasa de interés? 4.5. Todo elevado a la 10, a la menos 1, por lo normal, por el periodo de 10 meses. Y acá le resto el periodo o la cuota 0. 1 más 0.05 elevado a la 5, cuota 0, porque la cuota 0 es en el periodo 5 y en el periodo 7. Desarrollo esta fórmula y me sale que mi R es igual a 1411. Ahora reemplazo aquí en mi cuadro. Y ahora sí voy a aplicar la lógica de lo que me dice. En el periodo 1 y en el periodo 2 es el periodo de gracia. Periodo de gracia. Este es el periodo de gracia. ¿Ok? Periodo de gracia. ¿Cuánto es el monto de la deuda? 9,000. ¿Cuánto es la tasa de interés? 5%. ¿Cuánto sería el factor capitalizado? 1.05. F2, 1, el 100% más el 5, más el 4.5%. Capitalizado. ¿Cuánto es el interés? La diferencia. Valor futuro menos valor presente. Profe, esto, ¿vas a pagar solo intereses? Sí, voy a pagar intereses, 405. La amortización, 0. La cuota, profe, amortización más interés, 405. El saldo de la deuda sigue siendo 9,000 porque no estoy amortizando nada. ¿Ok? El segundo, igual. Voy a pagar interés, me siguen cobrando el interés del principal, sigue siendo el mismo, pero lo que estoy pagando es el interés, por eso es que no se está capitalizando. Si no pagara interés, sí se capitaliza. Aquí, como estoy pagando interés, no se está capitalizando. Ok, 9,000. Y a partir de aquí es donde empiezo a aplicar mi sistema de cuotas. ¿Cuánto será la deuda a partir de aquí? 9,405. ¿Cuánto es el interés? 405. ¿Cuánto es tu cuota? 1,411. 1,411, mi cuota. Ok, acá está mi cuota, 1,411. ¿Cuánto es tu amortización? La diferencia entre la cuota y el interés, 1,100, 1,006. ¿Cuánto es la deuda? 9,000 menos 1,006, 7,000. Se convierte en saldo final, hago lo mismo y llego al mes 6, teniendo en cuenta la información de que es en el mes 5 y en el mes 7
donde mi cuota es 0. Ok, pero efectivo no vendría a ser en el mes 5, vendría a ser en el mes 7. 5 más 2 es 7 aquí, ¿no? Entonces, yo diré 4.693 era el saldo de mi deuda. ¿Cuánto es el interés en ese periodo? El factor de capitalización, 4.904. ¿Cuánto vas a pagar de intereses? No, no voy a pagar nada porque la cuota es 0. Interés es 0, amortización 0. No voy a pagar nada. Cuota 0. Entonces, mi cuota es 0. ¿Y cuánto es tu deuda? Mi deuda es 4.904 porque no he pagado nada. Esto se convierte en saldo final y este saldo final se convierte en saldo inicial en este mes. Saldo inicial en ese mes. Aplico lo mismo, pero aquí sí pago. ¿Cuánto es la cuota? 1.411. ¿Cuánto es el interés? 4.904, que era el saldo final, multiplicado por el factor de capitalización. ¿Cuánto será el importe total? 5.000. ¿Cuánto es tu interés? 220. ¿Cuánto vas a pagar de cuota? 1.411. ¿Cuánto es la amortización? 1.190. ¿Cuánto es el saldo de la deuda? El importe de 4.904 menos la amortización. Menos la amortización. Entonces, este se convierte en saldo final y será este el saldo inicial en este periodo. Pero en este periodo no voy a pagar nada, la cuota es 0. Pero el banco sí me está cobrando el interés. De esto me aplica el factor de capitalización más el interés, 3.800. Como no pago nada, ni interés ni amortización, la cuota es 0 y el saldo de mi deuda se convierte en esto, producto de la capitalización del interés. Y esto se convierte en saldo inicial para el siguiente periodo. Aquí sí aplico la cuota. ¿Cuánto será de 3.800 el interés? 4.055. ¿Cuánto es el interés? La diferencia. ¿Cuánto es la cuota? 1.411. ¿Cuánto es la amortización? El diferencial. ¿Cuánto es el saldo de la deuda? El saldo inicial menos la amortización. Saldo final. Y esto se convierte en saldo inicial. ¿Cuánto es el valor final? El saldo final multiplicado por el factor de capitalización. Por lo tanto, la diferencia es el interés. Como voy a pagar una cuota de 1.411, la amortización será la diferencia entre la cuota total menos, menos el interés, la amortización, y el saldo de la deuda será el saldo inicial menos la amortización. Y esto se convierte en saldo final en este periodo y saldo inicial para el siguiente. Sobre este valor aplico el factor de capitalización, me sale 1.411. ¿Cuánto es el interés? El interés es la diferencia, 60. ¿Cuánto es tu cuota? 1.411. ¿Cuánto es tu amortización? 1.411 menos 60, 1.350. ¿Cuánto es el saldo de tu deuda? 1.350 menos el saldo inicial, 1.350, y tu deuda se convierte en 0. ¿Ok? Interesante. Previo a eso, yo debo desarrollar esta fórmula para hallar el R teniendo en cuenta las variaciones de las cuotas 0. Ya sabemos que cuando hablamos de cuota 0 es el FSA o factor simple de actualización. Determino la cuota y comienzo a aplicarlo en mi cuadro de amortización. ¿Qué dice aquí? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, las tasas no son siempre constantes, varían de acuerdo a la cláusula del contrato. Si la cuota se efectúa con retraso, se incrementa el interés moratorio y surgirá el interés moratorio. Se incrementa. Si la cuota se efectúa con retraso, se incrementa el interés compensatorio. Y surgirá
el interés moratorio. Si se realizan prepagos antes de la fecha de pago, habrá deducciones de intereses compensatorios. ¿Ok? Bien, básicamente estas son las variaciones del método francés. ¿Ok? Es práctica y producto de los ejercicios que ya les voy a colgar, van a agarrarle el hilo a todo esto que no es nada complicado. Aplicaciones de fórmulas y luego de las fórmulas, aplicación de los cronogramas de pago. Ok, perfecto. Ahora debemos entrar al método alemán, porque les voy a dejar una práctica en el Classroom en relación al método francés para que resuelvan algunos ejercicios con sus variaciones. El método alemán. ¿Cuál era la característica del método alemán? Que la amortización es constante. ¿Cuál es la característica del método francés? Que la cuota es constante. Profesor, el método alemán es la amortización y el método francés es la cuota. Así es. Pero ambos métodos tienen variaciones. Variaciones. ¿Ok? Delegada. ¿Me escuchas, delegada? Sí, profesor. Ya, mira, ¿sabes qué? No quiero avanzar más, quiero solamente hasta el método francés. El método alemán lo vamos a ver mañana para no mezclar papas con cebollas. El método francés quiero que quede claro y en estos momentos voy a ingresar al Classroom de ustedes y voy a buscar acá hay un video, editar de sesiones de clase referente al método francés, inglés y alemán, que lo he publicado. El examen de matemática financiera, obviamente todavía no lo voy a, seguirá en borrador. Y aquí están algunos ejercicios. Editar. Bueno, es ustedes ya lo tienen el actualizado. O sea, no les voy a confundir. Y acá está la práctica del sistema de amortización. Entonces, esto es lo que les voy a pedir que desarrollen en equipo, como siempre en equipo. Aquí está. Pero esto dice que es la práctica calificada. Ok, práctica calificada. Pero bueno, no hay ningún problema. Lo voy a poner como práctica, como una tarea práctica, trabajo práctico, para que no diga trabajo práctico. Sistemas de amortización. Trabajo práctico, sistema de amortización. Esto, fecha de entrega. A ver, fecha de entrega. Estamos hoy 23, ¿verdad, delegada? Sí, profesor. Ya. Esto me lo van a presentar. Delegada, el ciclo termina todavía en febrero, ¿verdad? El 28 de enero, profesor. El 28 de enero. El 28 de enero. Ok. Sí. Esta práctica me lo van a presentar el día 30 de diciembre y les voy a poner hasta las 19 horas. Así que se van a reunir y me lo van a presentar para ese día. ¿Estamos de acuerdo, delegada? Sí, profesor. Ok, perfecto. Siempre en equipo. Luego acá me parece que hay quiero revisar esto, ejercicio método francés, ejercicios de método francés y sus variaciones. Ok. Y les voy a dejar otra práctica más. Amortización. Ya, esta otra práctica también lo van a desarrollar.
pero inicialmente quiero que me desarrollen la primera práctica que les he dado, porque de ahí voy a tomarles, de ahí tengo que ingresar, enseñarles el método alemán y el método inglés. Ok, yo creo que hasta aquí podríamos avanzar todo lo que es el método francés. Método francés. Vayan desarrollando los ejercicios que les he dado hasta el método francés. Van a encontrar ejercicios, apliquen el método francés y el día de mañana tenemos clases delegada. El día de mañana vamos a hacer el método alemán. Sus Profesor, varias... Dime. ayer quedamos en que mañana no va a haber Ah, clase. verdad, verdad. Mañana es 24, ¿verdad? Es que yo soy ateo, pues, delegada, quiero que me entiendas. Yo soy católico, apostólico y romano, pero también soy, a ver, voy a poner. A ver, vea, a ver, presten atención, ¿ah? Estoy aquí. Entonces, hacemos lo siguiente. Habíamos quedado que el día de mañana, voy a dejar de compartir. El día de mañana no íbamos a tener clases, ¿no, delegada? Eso es lo que No, habíamos profesor. conversado. Ok, Sí, ok. Y que las clases le íbamos a hacer el día jueves. jueves 30, que vendría a ser las clases del día 31. Yo el día 31 les voy a poner como asistencia, ¿ok? Pero las clases en realidad lo vamos a hacer el día 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces lo siguiente. Primero, el trabajo me lo presentan el día 30. Profesor, dentro de los ejercicios había el método alemán y había el método inglés. Tranquilos, que el día jueves 30 vamos a continuar. Si es que hay ejercicios dentro de la práctica donde les piden aplicar el método alemán y el método inglés, cambiamos la fecha y lo pasamos para el día 6 de enero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Dice que todo lo grabado se debe cumplir y yo ya lo estoy grabando y lo debemos cumplir. Bien, entonces nos estaríamos reencontrando el día 30, ¿verdad? ¿Es así? El día de mañana no tenemos actividades debido a las fiestas navideñas. Y el día 30 nos estaríamos reencontrando. ¿Es así? Sí, profesor. Listo. Entonces, como nos vamos a reencontrar el día 30, vayan revisando el material y si hay alguna duda, lo preguntan y nos reencontramos el día 30 para finalizar el tema del método alemán y el método inglés. Vamos a ver cuánto está faltando del método alemán, porque en el método alemán recuerdo haber desarrollado también las variaciones. Acá está método alemán. ¿Se ve en mi pantalla delegada? Sí, profesor. Ok, acá sí hay variaciones. Método de amortización constante, cuotas decrecientes. Método de amortización constante y cuotas decrecientes inmediatas. Método de amortización constante y cuotas decrecientes inmediatas. Plazo de gracia no incluye... muy parecido al francés. Distribuyendo el plazo de interés del plazo de gracia. Wow, tenemos acá. Y luego viene el método inglés, que básicamente se aplica en el sistema. Luego sigue el método de suma de dígitos, que es un método interesante. Luego eso ya lo vamos a ver en enero. El caso de cambios de tasas efectivas, intereses moratorios, que tanto estamos hablando de intereses moratorios, profe, ¿cómo se calcula el interés moratorio? Eso lo vamos a ver, porque tenemos que hacer ejercicios de cálculo de intereses moratorios. Tenemos todavía todo el mes de enero. Estamos avanzando bien, delegada. Estamos avanzando bien. El avance está bueno. ¿Ok? Vuelvo con ustedes. Entonces dejo de compartir. Y señores, entonces nos estaríamos reencontrando el día 30. Vayan revisando los ejercicios que aparecen en esa práctica y a medida que avancemos, lo completaremos. Si es que terminamos el día 30 y aparecen temas que recién tratamos el día 30, la fecha de presentación se cambia para el día 6, porque luego de eso tenemos que ver un poco sobre lo que es
los métodos de depreciación, método de línea recta, el método del doble saldo decreciente, el método doble saldo decreciente, suma de dígitos, el método de unidades producidas, de acuerdo a lo que establece la NIC 16, Norma Internacional de Contabilidad, Propiedad, Planta y Equipo. Ok, señores, aquí nos estaríamos quedando y como despedida, bueno, les deseo que pasen una bonita fiesta navideña en compañía de sus seres queridos. Una lástima que lo hayan puesto topes al horario, pero bueno, yo considero que la fiesta navideña es una fiesta de familia, así que los saludos serán vía WhatsApp, vía otros medios, pero yo creo que es el día de pasarlo en familia. La fiesta de Año Nuevo, sí, pues lastimosamente ya no habrá fiesta de Año Nuevo. Muy bien, señores, entonces me despido deseándoles una feliz Navidad y el día 30 les desearé un feliz, próspero año 2022. Les agradezco por su participación delegada y nos reencontramos el día 30. Mil gracias a todos. Gracias totales. Feliz Felices Navidad, fiestas, profesor. profesor. Profesor, no se olvide de la